bienvenidos y bienvenidas una vez más a Relatos de 4M, donde el miedo despierta. Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para una noche llena de terror, misterio y experiencias que te harán dudar de lo que crees real. Esta noche les traigo 3 historias que los harán sentir que algo los observa desde la oscuridad. Así que les recomiendo escuchar hasta el final. Si les gustan los relatos paranormales, las historias de terror y todo aquello que no tiene explicación, suscríbanse y activen la campana para no perderse ningún relato. Bueno, ahora sí, apaguen las luces, suban el volumen y dejen que el miedo despierte. Hola Relatos de 4M. Mi nombre es Mauricio Herrera y les escribo desde Puebla, México. En una plática familiar, donde todos estábamos contando nuestras experiencias paranormales, yo recordé que tuve un sueño cuando era niño. Cuando era niño, yo compartía el cuarto con 2 de mis tías. Ellas eran un par de años mayores que yo. En el sueño, vi a un hombre muy alto, completamente vestido de negro y con un sombrero enorme. Estaba parado justo a los pies de la cama de una de mis tías, inmóvil, observándola. La habitación estaba demasiado oscura, pero aún así se podía distinguir perfectamente. Mi tía también lo vio. Recuerdo cómo se incorporó de golpe y comenzó a gritar desesperadamente. Tomó una almohada, se la lanzó con fuerza, y en el instante que la almohada lo atravesó, aquella cosa desapareció. Yo desperté llorando. Tenía apenas 6 años y crecí escuchando historias sobre el hombre del sombrero, una figura que se aparecía en sueños y paralizaba a las personas. Pero nunca se lo conté a nadie, porque genuinamente pensé que había sido un producto de mi imaginación, hasta hace unos años. Ese día, durante la reunión familiar, decidí contarlo por primera vez. Cuando terminé de hablar, toda la mesa se quedó en silencio. Mi tía me miró completamente pálida, y entonces dijo algo que todavía me da escalofríos. Hijo, eso no fue un sueño. Contó que llevaba años relatándole a toda la familia exactamente lo mismo. Aquella noche despertó y vio a un hombre alto, con sombrero, parado frente a su cama. Gritó, le lanzó la almohada y desapareció. Nadie le creyó jamás. Todos pensaban que lo había imaginado, pero había un detalle que ella nunca le contó a nadie, que esa noche, antes de desaparecer, el hombre giró lentamente la cabeza hacia mi cama y sonrió. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan sobre esta historia? Hasta el día de hoy, hay muchas personas que aseguran haber visto a este hombre del sombrero. Y todos lo describen igual, un hombre alto, como una sombra oscura, y lo más aterrador es que siempre lo describen igual, con el sombrero. Y si creías que esto era suficiente para no poder dormir esta noche, el siguiente relato es aún peor, porque hay cosas que no necesitan mostrarse para sentir miedo, cosas que solo esperan a que apagues la luz y escuches. Mi nombre es Daniel Morales. Esta historia me sucedió hace unas semanas. Me trae recuerdos tristes porque en esos días falleció mi madre. Después del funeral, la casa quedó completamente vacía, silenciosa. Pero no era un silencio normal. Era un silencio pesado, como si las paredes estuvieran conteniendo algo. Esa primera noche intenté dormir, aunque cada rincón de la casa se sentía extraño, diferente, muerto. Entonces lo escuché. Era un susurro, débil, se escuchaba lejano, pero claro. Daniel. Abrí los ojos de golpe. Me incorporé rápidamente y encendí la lámpara. Nada.
Revisé el pasillo, la cocina, la sala. Todo estaba vacío. Me convencí que era el estrés, el cansancio, el dolor. Pero cuando regresé a mi habitación, el aire estaba helado. Y entonces volvió a suceder. Daniel. Esta vez venía de abajo, debajo de mi cama. Sentí como el corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza. Cada respiración se volvía más lenta, más pesada. Me arrodillé despacio y miré hacia la oscuridad. No vi nada al principio, solo negrura. Pero no era una oscuridad normal. Era demasiado profunda, demasiado densa. Como si tuviera vida propia. Y entonces respiró. Era un aliento húmedo y podrido, salido desde abajo de mi cama, lento, pesado, acompañado de un gruñido bajo, inhumano. Me lancé hacia atrás del susto, golpeándome contra la pared, y juro por mi madre que algo se movió allá abajo. Esa noche no dormí, ni las siguientes ya no pude, porque después de eso, las cosas comenzaron a empeorar. Las puertas se abrían solas durante la madrugada. Escuchaba pasos en el pasillo cuando no había nadie. Objetos desaparecían y regresaban en lugares imposibles. Pero lo peor eran las sombras. No eran sombras normales. Se movían incluso cuando yo estaba quieto. Las veía retorcerse en las esquinas de la casa, estirándose lentamente, como si intentaran acercarse a mí, especialmente debajo de la cama. Cada noche sentía que algo me observaba desde ahí abajo, como si estuviera esperando. Una noche decidí grabar. Necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza. Así que coloqué mi celular en el suelo, apuntando directamente abajo de la cama. Apagué la luz. Salí de la habitación y esperé. Esperé una hora completa. Cuando regresé, mis manos temblaban, tanto que casi dejé caer el teléfono. Reproduje el video. Al principio no había nada. Oscuridad total. Silencio. Pero después, la oscuridad comenzó a moverse. No como humo, no como una sombra. Como si fuera algo de carne, algo que tenía forma. Algo negro, palpitante, y comenzó a arrastrarse lentamente hacia afuera. No tenía rostro, no tenía ojos, pero en el centro de esa masa había algo parecido a una boca enorme, abriéndose lentamente. Sentí que el estómago se me congelaba, porque se escuchó una voz, pero esa voz era mi voz. Dejé caer el celular inmediatamente y este se rompió. Y en ese momento escuché algo detrás de mí, respirando. Desde esa noche no he vuelto a dormir en mi habitación. Pero ya no importa. Porque eso ya no vive debajo de mi cama. Ahora lo noto en todas partes. Lo veo en los reflejos de los espejos. A veces lo siento detrás de mí, como si estuviera quieto, esperando. A veces escucho mezclarse con mi propia voz cuando exhalo. Y anoche, desperté porque sentí el colchón hundirse lentamente a mi lado, como si alguien acabara de acostarse conmigo. No quise mirar, no pude, pero sentí su calor, su peso, su aliento en mi oído. No sé qué hacer, no sé cómo detenerlo. Espero que alguien que esté leyendo esto me pueda ayudar. De verdad lo necesito. Gracias por leerme. Y bueno, amigos, si alguien sabe algo referente a este tema o
o les ha pasado algo similar, por favor, coméntenlo y estaremos recibiendo sus mensajes si alguien tiene algo con que podamos ayudar a Daniel. Los estaremos leyendo y de verdad esperemos que todo esté muy bien y que salga de este problema muy pronto. Y bueno, continuamos con la última historia de esta noche. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen su like, compártanlo con todas las personas que les gustan estos temas. Y bueno, sin más, continuamos con la siguiente historia. Les pido por favor, si llegan a relatar mi historia, que sea anónima. Soy de un pueblo de Georgia, Estados Unidos. Desde que tengo memoria, mi habitación jamás estuvo vacía. No hablo de monstruos con colmillos ni criaturas deformes. Esto que viví era peor. Eran figuras negras, más oscuras que la propia oscuridad. Permanecían inmóviles, en las esquinas de mi cuarto, observándome, con una paciencia enfermiza. Nunca hablaban, nunca se acercaban demasiado, solo miraban. Son pesadillas, decía mi madre mientras lavaba los platos. Deja de ver películas raras. Tu imaginación está demasiado activa, siempre decía mi padre sin quitar la vista del periódico. Pero la imaginación no te observa de regreso. La imaginación no cambia de esquina cuando parpadeas. A los 6 años dejé de dormir con la luz apagada. Fue entonces cuando apareció Oliver. Era un conejo de felpa, viejo, gris y desgastado, con un ojo de botón flojo y las costuras abiertas en el cuello. Lo encontré abandonado en una caja vieja en el ático, y desde la primera noche sentí que algo cambiaba cuando lo abrazaba. Las sombras seguían allí, pero no podían acercarse. Nunca entendí por qué. Solo sabía que mientras Oliver estuviera conmigo, aquellas cosas permanecían lejos de mí. Cada noche le susurraba mis miedos. Hoy, el hombre alto estaba justo en la esquina del armario. Le decía. No se movía en horas. Otras veces le contaba sobre la mujer sin rostro que aparecía reflejada en la ventana, aun cuando las cortinas estaban cerradas. Y siempre ocurría lo mismo. Después de hablar con Oliver, el cuarto se sentía más silencioso. Hasta que cumplí 7 años. Fue entonces cuando las sombras dejaron de quedarse quietas. Empezaron los murmullos. No eran voces normales. Sonaban como una radio mal sintonizada, mezclada con unas respiraciones húmedas. Un siseo constante que parecía moverse detrás de mí. Lo escuchaba en el baño, en las escaleras y debajo de mi cama. A veces juraría que pronunciaban mi nombre. Una madrugada desperté porque sentí algo observándome. Abrí los ojos lentamente y vi una silueta parada junto a mi cama. Era demasiado alta. Su cabeza casi tocaba el techo. No tenía rostro, solo 2 huecos profundos donde deberían de estar los ojos. Quise gritar, pero no pude moverme. Entonces, la figura levantó la mano lentamente. Era una mano larga y delgada, y señaló hacia el rincón donde estaba Oliver. Pero mi conejo ya no estaba allí. La sombra desapareció al instante siguiente. Corrí llorando hasta el pasillo y encontré a Oliver sentado al pie de las escaleras, como si estuviera mirándome. Después de aquello, comenzaron a suceder cosas pequeñas, pero imposibles. Oliver aparecía en habitaciones donde yo no lo había dejado. Las puertas del armario amanecían abiertas. Los espejos de la casa se empañaban solos durante la madrugada. Y siempre se escuchaba el mismo siseo detrás de mí. Mis padres dejaron de tomarme en serio. Pero todo terminó de romperse una noche. Era una noche de tormenta. Ellos salieron a cenar y me dejaron con una niñera.
Esa niñera pasó la mayor parte del tiempo dormida frente al televisor. La lluvia golpeaba las ventanas tan fuerte que parecía que alguien quería entrar. Subí a mi habitación a buscar a Oliver y lo vi. Una de las sombras estaba sentada en la silla, no en la esquina, no escondida. Estaba sentada. Sostenía a Oliver en sus brazos. La figura era tan negra que absorbía la luz del cuarto. Sus dedos largos acariciaban lentamente las orejas del conejo, mientras un sonido húmedo y entrecortado llenaba el silencio. No grité, no pude. El verdadero terror no ha servido. La sombra giró despacio la cabeza hacia mí, y entonces escuché una voz. Pero esa voz no salía de esa cosa. Sentí que estaba como dentro de mi cabeza. A él no le agradas cuando lloras. Corrí hacia Oliver y lo arranqué de aquellas manos oscuras. Sentí un frío insoportable recorrerme los brazos. Me encerré dentro del armario hasta que mis padres regresaron. Cuando intenté explicarles lo que había ocurrido, mi padre explotó en furia. Se acabó esa tontería, me gritó. Ese maldito muñeco es el problema. Me arrancó a Oliver de las manos. Recuerdo haber llorado tanto que terminé vomitando en el piso. Guardaron el conejo dentro de una caja y lo encerraron en el ático, bajo llave. Esa fue la primera noche que dormí completamente sola. Y también fue la primera vez que las sombras entraron realmente en mi habitación. Desperté cerca de las 3 de la mañana porque escuché pasos alrededor de mi cama. No podía verlas directamente, pero sabía que estaban allí, moviéndose, respirando. Escuché el siseo junto a mi oído y luego una voz infantil susurró: «Gracias por abrirnos». A la mañana siguiente bajé las escaleras sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera dormido dentro de agua helada. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor, pálidos, inmóviles. Miraban algo en absoluto silencio. Era Oliver. Estaba sentado perfectamente recto sobre la mesa. Mis padres me dijeron que esa noche una sombra estaba parada al pie de su cama. Al principio, mi madre pensó que era mi padre, que se había levantado. «¿Qué haces ahí? Ya vente a acostar». Dice mi madre que la figura comenzó a acercarse lentamente hacia ella. Entre lágrimas me contó lo que pasó después. Cuando esa cosa llegó a la cama, subió despacio sobre el colchón. Mi madre dijo que sintió como el peso se hundía encima de su pecho. Luego, aquellas manos heladas le taparon la boca y la nariz. Trataba de empujarlo, trataba de gritar, pero no podía moverse. Estaba completamente paralizada. Mi padre despertó al escuchar los quejidos ahogados de mi madre. Cuando volteó hacia la cama, vio algo que la aterró. Encima de ella había un hombre demasiado alto, completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz de la habitación. Cuando mi padre reaccionó, entendió que esa cosa estaba asfixiando a mi madre. Se levantó como pudo y la jaló con tanta fuerza que ambos cayeron de la cama. Solo alcanzaron a ver cómo aquel hombre corría hacia la oscuridad, pero no fue hacia la puerta. Esa cosa corrió directamente hacia el armario. Mis padres me pidieron perdón esa mañana. Me dijeron que había sido un error no creerme, que todo lo que les contaba era real. Ese mismo día nos fuimos a casa de unos tíos muy cercanos de la familia. Nos quedamos allí durante varias semanas, con el pretexto de que la casa tenía una plaga. Pocos días después, mi padre vendió la casa. Solo volvimos para recoger nuestra ropa. Dejamos todos los muebles allí, especialmente los armarios. Mi padre quemó a Oliver ese mismo día. Dijo que fue un impulso, como si algo dentro de él lo obligara a hacerlo. Recuerdo perfectamente el olor de aquel día. No olía a tela, no olía a algodón quemado, olía a carne. Hoy tengo 32 años y
No veo sombras en las esquinas, pero algunas madrugadas despierto con la sensación de que alguien está parado junto a mi cama, observándome dormir. Y en los momentos de silencio absoluto, todavía escucho aquel siseo. Lo peor no es pensar que esa cosa pueda regresar. Lo peor es recordar que mientras Oliver ardía entre las llamas, juraría haber escuchado un grito humano salir desde adentro del peluche. Gracias por leerme. Y así, una vez más, la noche nos demostró que hay cosas que no deberían existir. Sombras que observan en silencio, voces que susurran cuando todo parece tranquilo, y presencias que esperan pacientemente a que apagues la luz. Si llegaste hasta el final, tal vez esta noche te cueste dormir. Recuerda mirar debajo de tu cama, cerrar bien la puerta y no voltear cuando escuches algo que te llama en la oscuridad. Esto fue Relatos de 4M, donde el miedo despierta.